Dios bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga de manera muy especial en esta tarde gloriosa, una vez más, aquí en su programación Columna de Fuego Radio TV. En esta tarde tan gloriosa donde tenemos un tema como cada martes a las 5 de la tarde, estamos aquí. Y yo estoy muy conmocionada en mi espíritu y muy regocijada por tener a una persona con un testimonio de vida que en verdad que ha marcado su vida, la de su familia y la nuestra, que hemos podido palpar y vivir ese desarrollo que Dios ha tenido con él. Entonces yo quiero que así mismo mi hermano Francis Saldaña salude a la audiencia de manera muy especial. Muchas gracias, Dios te bendiga, iglesia. Estoy muy agradecido, honrado de estar aquí con mi hermana Orquídea Félix, que nos ha extendido la invitación. Espero ser de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Espero que mis experiencias y mis conocimientos, que son pocos, sean un aporte para cada uno de ustedes. Muchas gracias por invitarme. Amén, gloria a Dios, señores. Y como cada día este espacio se lo vamos a entregar al Señor, si usted tiene el placer y nosotros el privilegio de que usted pueda presentar este espacio de lo que Dios va a hacer. Con mucho gusto, Padre, gracias te damos en esta tarde. Eres digno de ser exaltado, glorificado. Bendito eres tú en todo tiempo, Padre maravilloso, excelso. Gracias por este tiempo, por Orquídea Félix, por este espacio, por este programa, por la pastora. Gracias por esta radio, Señor. Permite que cada persona que escuche, Señor, lo que aquí se va a tratar, sea edificado, Señor, que conozca al Cristo de la gloria y que sepa que en tiempos de crisis tú estás presente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Señor, y como cada martes le traemos un tema de gran importancia, en esta tarde vamos a estar bajo el tema lidiando en tiempos de crisis. Hemos tratado la serie de la mayordomía, pero en esta tarde gloriosa vamos a tratar ese tema de gran importancia, que yo sé que va a ser de mucha bendición para los que están en cabina y para ustedes, la audiencia, de manera muy especial. Y cabe destacar, hermano Francis, que el significado genérico de crisis es tú estar en una devastación, en un momento de quietud donde tú tienes que ejercer una decisión definitiva que va a abrir un antes y un después en tu vida y en la de tu entorno. Cabe destacar también que es un manejo de donde un proceso, no importando lo que se lleve a cabo en el área a desempeñar, hay algo que conmociona, hay algo que se altera, hay algo que dificulta, hay algo que se torna difícil y es como sentirse una persona en medio de un tornado y un laberinto sin salida. Ese es el tiempo de crisis que estamos viviendo, un momento donde decimos que el mundo va de mal en peor, estamos viviendo tiempos difíciles, pero cuando hay una palabra de parte de Dios que reposa en un hombre y una mujer de Dios, sabemos que lo que viene es bueno y es grande. Aleluya, aleluya. Sí, mi hermana Orquídea. Realmente el entender que realmente estamos en tiempos difíciles, que las situaciones de dificultad que nos arropan día a día están a la mesa, el entender que nosotros que somos cristianos tenemos una palabra que nos sostiene, una palabra que nos guía. Tenemos una ventaja sobre aquellos que no conocen al Señor. Ojalá y usted, amigo o amiga, pueda entender la importancia que radica el tener a Cristo en tu corazón, porque que no es con mis fuerzas, no es con mi intelecto, no es con mi manera de ser, sino a la manera del Señor, que podemos crecer, podemos ser sostenidos y que cada respuesta de parte del Padre siempre va a estar ahí, no importa la crisis. Así es, sabiendo que la crisis abarca lo que es lo económico, lo que es cultural, lo que es político, lo que es social, emocional, lo que trasciende en una persona, X lugar o cosa, donde lo inquieta a movilizarse y a tener una transformación. Y dependiendo de esa decisión viene lo que es el resultado positivo o negativo. Así es. Me gusta iniciar siempre la programación con un fundamento bíblico, el cual lo vamos a tener en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Salmos 55, 22, donde dice su palabra: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Tengo otra, Isaías 41, 10. Yo quiero que usted anote esa cita para que la declare siempre. No temas porque yo estoy contigo, ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. Y decía anteriormente que la crisis abarca lo que es lo económico, lo que es lo emocional. Y es porque en esta tarde, lidiando con las crisis, nos vamos a dar cuenta que en momentos de crisis hay que tener una buena mayordomía, porque podemos entrar en lo que es una crisis emocional. Amén, así es. Francis, hablando ya de esta programación, abriendo este tema para desglosarlo, ¿has estado tú en un momento de tu vida
a un rumbo de una crisis económica guiada a lo emocional? ¿Te has Amén. encontrado en esa área? Amén, así es. De hecho, viví una experiencia bastante poderosa, que de no haber estado en las manos del Señor, quizás hoy no fuera yo quien soy, para gloria del Señor. Fíjate, cuando yo me caso, en mis primeros años de matrimonio, me casé con ciertas situaciones económicas, con cierta escasez. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 4:12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer de algún tipo de necesidad. Realmente cuando yo me caso, Aleluya. me caso ya en las manos del Señor, para muchos entender lo que es un proceso, una prueba, es algo que no tiene mucho fundamento. Sin embargo, el Padre nos prueba de diferentes formas. Así es. Yo vine con un trabajo que ganaba poco dinero, mi esposa también. Y permíteme decirte que durante 5 largos años estuvimos viviendo en una casa que ni siquiera muebles teníamos. Gloria a Jesús. Teníamos lo básico en una habitación, teníamos lo básico en el comedor, pero la sala tú puedes sentar a jugar vitilla o pelota literalmente. Este proceso fue una gran prueba para mí y mi esposa, porque sentíamos muchas veces la vergüenza de la escasez que teníamos, y cuando la gente quizás iba a nuestra casa, quizás pensaba ciertas cosas, y eso sí nos afectaba en lo emocional, Claro. así como tú dices, y a veces no llega ese tiempo de la pregunta, Señor, ¿por qué? El cuestionamiento. Y cuando tú te ves que te puedes desplomar, ahí radica la importancia de estar abrazado del Señor. Cuando mi esposa se sentía devastada, en ciertos momentos se decaía, yo aunque tenía sentimientos cruzados, yo recordaba quién me había llamado, Wow. de quién yo estaba sostenido y quién me había dado una promesa. Santo Y si Dios. el que me dio la promesa no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Así es. mi esposa, yo tenía que ser su fortaleza. Y es importante, amigo, amiga, si tienes un Así esposo, es. esposa, cuando uno en el hogar siente que las fuerzas le fallan, tú tienes que ser lo suficientemente sabio y fuerte para sostener a tu pareja por la palabra del Señor. Yo le daba el consejo por la palabra, ella se reanimaba, se activaba de nuevo, pasaba 1 año más, 2 años más, se desplomaba de nuevo, no veía camino, no veía un fin, pero yo sí lo veía, porque yo no veía ese fin, yo veía al Cristo que tenía ya en mis manos mi situación económica. Gloria a Y eso Dios. llegó a un punto en que sí, realmente nos erosionó. Gracias al Señor, siempre Jesús fue nuestro centro. Amén. Gloria a Dios. Jesús siempre fue quien nos dio esa confianza y esa paz. Y uno de esos momentos que recuerdo, Dios te usó en uno de nuestros cultos en la iglesia, porque algo que yo nunca dejé de hacer, aún mi situación económica era precaria, tenía que hacer muchos pagos, tenía un carro que tenía que pagarlo y etcétera, etcétera, etcétera. Una vez Dios te usó para darnos una palabra donde tú nos dijiste que por la fidelidad nuestra, el pan nunca iba a faltar en nuestra casa. Wow, gloria a Y Dios. esa palabra nos reconfortó tanto porque ese cumplimiento fue a cabalidad. Santo Nunca en el proceso que pasamos, un solo día mi familia dejó de comer. Siempre diezmé, siempre llevé mi ofrenda, nunca le faltación. Por grande que fuese mi situación, siempre estuve ahí para el Señor, siéndole fiel. Y esa fidelidad fue recíproca hacia mí de parte del Padre, con mucho bienestar y con muchas bendiciones. Hoy mi casa está amueblada. Gloria a Dios. Hoy, gloria gracias a a Dios, Dios, gloria me a cambió Dios. el carro. Gloria Hoy a tengo Dios. ciertas cosas que antes no tenía y para la gloria del Padre nos mantenemos de pie. Gloria a Dios, tremendo. Y tú sabes, Francis, que algo muy importante que tú dijiste es caminar en base a una palabra. Y hemos sido bendecidos de estar bajo una cobertura de nuestra Madre Espiritual, la cual lanzamos una palabra de cobertura que está cumpliendo una asignación internacional todavía, porque ustedes saben que esa agenda va de gloria en gloria. Y algo que ella nos ha enseñado y nos ha inculcado e incrustado en el Espíritu es los principios bíblicos. Tú hablabas de diezmar, de ofrendar, y esos principios que no se negocian. Cuando nosotros lo llevamos a cabo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, lo tenemos como un estilo de vida arraigado a nuestro diario vivir. Así es. Nos damos cuenta que aún estando en esos tiempos de crisis, la palabra que Dios ha dado a nuestro espíritu se conecta con el cumplimiento de parte de Dios. Amén. Y algo importante es que estar bajo cobertura, Francia, así como tú dijiste en una ocasión,
estar bajo cobertura te trae bendiciones y hemos tenido para la gloria de Dios un espejo en quien reflejarnos. Amén, así es. Y en esos tiempos de crisis que nosotros vemos a nuestro alrededor, donde hay tanta escasez, donde hay tanta hambruna, esto va relacionado, te da un choque tan grande a lo emocional. Por eso yo te hacía la pregunta anteriormente, si has estado en un momento de crisis que te ha llevado a un estado emocional, y claro que sí. Porque inmediatamente uno tiene carencias, ya sean físicas, ya sean económicas, ya sean asimismo emocionales, te va a dar un tranque tan fuerte que va a chocar en lo emocional y puedes entrar hasta en una depresión. Así es, mi hermana, así es. Y dijiste algo muy importante, tú alientabas a tu esposa, tú reanimabas el espíritu de tu esposa a través de la palabra. Amén. Ahora bien, ¿quién te reanimó a ti? Te reanimó Dios. Amén. A través de nuestra cobertura, la pastora, te reanimó los grandes profetas, los grandes evangelistas, que Dios manda en un tiempo, porque Dios nunca nos va a dejar en el suelo. Amén, así es, muy bien dicho, mi hermana. Sí, recuerdo esa palabra que siempre nos daba nuestra pastora. Tú misma fuiste usada por Dios, otros pastores fueron usados por Dios y siempre venía esa palabra como un refrigerio. O sea, persevera, yo tengo tu situación en mis manos, yo no me he olvidado de ti, avanza, sigue avanzando. Así Yo sé es. lo que te he dado, sé cómo te quiero usar, sé lo que tengo preparado para ti y esta no es tu realidad. Yo algo que le decía a mi esposa y era que cuando me paraba en esa sala vacía, yo le decía, mira mi amor, aunque tú no estés viendo la sala amueblada, yo estoy viendo los muebles. Es decir, que hay que declarar la palabra y estar convencido literal. al Dios que nosotros le servimos. Amén, literalmente. Yo le decía, mira, ahí yo veo unos muebles, en esa esquina veo esto, en aquella esquina veo lo otro, y hoy por hoy lo que se declaró está ahí, porque es que no es un Dios de yeso, no es un Dios de barro, no es un simple cuadro al que tú le prendes una vela, es un Dios vivo y real que siente, que padece, que le duele mi situación. Es el privilegio de ser cristiano, de tener un Cristo vivo y real. Así como esta mesa suena, así como se siente, se palpa esta mesa, así está vivo el Cristo de la gloria, con sus brazos abiertos para solucionar tus problemas, así como ha solucionado los míos. Así es. Uno habla del tiempo de la crisis como que algo alienígena, como algo que no se toca. Sin embargo, dadas las circunstancias y en un momento dado, todos hemos pasado por crisis. Todos hemos pasado por una crisis. Ahora bien, tú dijiste algo muy importante. El que pasa por una crisis no es que la crisis venga a matarlo y dejarlo vivo en la carne. Hay un quebrantamiento de parte de Dios en cada uno de nosotros, pero hay que estar afianzado en la palabra que Dios nos ha dado. Que aunque estemos viviendo esos tiempos difíciles, hay una palabra que ya Dios nos dio. Y yo sé que la audiencia que está ahí, uno de ellos está viviendo en esos tiempos de crisis, pero en esos tiempos de crisis, así como hemos dicho, hay que saber lidiar con ellos. Amén. En ese tiempo, Francis, que tú estabas lidiando con esa tempestad, vamos a decirlo así, ese laberinto sin salida, donde tú salías a buscar y no encontrabas, donde lo poco que te llegaba no daba para nada. Hubo algo, una decisión que tuviste que tomar. ¿Cómo tú lograste romper con esa crisis y romper con ese esquema y ese sistema emocional que estaba atacando tu mente, y no solo a ti, sino a tu familia? Amén. Porque todas las decisiones que nosotros tomamos, óyeme, tiene que perjudicar a favor o en contra a nuestro entorno. ¿Cómo tú lidiaste con tu familia en cuanto a eso? ¿Cómo rompiste con esa crisis? Hay una palabra que es pequeña en escritura, pero grande en autoridad y en poder. Se llama fe. Aleluya. Dos pequeñas letras que significan tanto en la vida del ser humano, tanto en la vida del creyente. La fe en quien me llamó. Incluso cuando a mí gente se me levantaba o le aconsejaba a mi esposa cuando era mi novia, tú no vas a echar para adelante con ese hombre, tú no tienes futuro con ese hombre, mira, es profesional, ni siquiera está trabajando, no tiene experiencia laboral. Ahí te está atacando lo emocional. Pero terrible. Directamente. Mi hermana, y cuando yo le decía a ella, mira, dile a ellos, a los que dicen que no, dile a ellos, recuérdales al Dios que yo les sirvo. Wow. Recuérdales que aunque yo soy profesional y no tengo experiencia y no estoy trabajando y no tengo nada que ofrecerte ahora, recuérdate al Dios que yo les sirvo. Wow, y vive Jehová, que lo que ellos no ven ahora lo verán. Santo Dios. Díselo. Y gracias al Señor. Y cuando empezó nuestra relación de esposos, ellos cantaban victoria.
Mira, pasó un año y tuve razón. Gloria a Dios. Pasaron 3 años, sigo teniendo razón. Mira, pasaron 4 años y todavía tenemos razón. Ese no era el hombre de ella. Ay, porque mira lo importante que tú acabas de decir. Hubo una mayordomía en tu tiempo de crisis donde tú tenías que lidiar en tu noviazgo y luego para entrar en el matrimonio. ¿Cuál tú crees que sería la diferencia ya en esa, lidiando con ese tiempo de crisis en el noviazgo y ya luego en el matrimonio hay más peso? Pero mucho porque hay más peso. demanda. Y entonces que se veía que quienes eran mis contrarios estaban ganando la batalla. Gloria a Dios. Ellos no sabían que Jesús no pierde una batalla. Wow, tremendo, Ellos no saben tremendo. que Dios siempre va a ganarte la guerra. Espíritu Santo. Y esa mayordomía empieza por el reconocer que la palabra de Dios mora en mí. Y si yo soy creyente, tengo que manejarme por la palabra. Entonces, Así el es. entender la palabra y manejarme por los principios de la palabra fue lo que me ayudó a mantener a mi esposa de pie, a mantenerme yo de pie, creyendo que esas promesas se iban a cumplir. Hoy el Señor ha demostrado que Él es quien ha ganado la guerra, porque tengo una familia estable. Amén. Yo no he provisto lo que hemos necesitado. Gloria Yo a trabajo, Dios. mi esposa trabaja, estamos de pie, seguiremos de pie. Y hay más promesas que no se han cumplido, que se van a cumplir. Gloria a Dios, tremendo, tremendo, tremendo. Es decir, hermano Francis, que cuando uno está bajo cobertura, cumpliendo con los principios, creyendo en fe y accionando en la misma, en la palabra que Dios nos ha dado, podemos ver victoria. Amén. Y podemos saborearla, vivirla y disfrutarla y hasta celebrarla. Gloria a Algo Dios. muy importante es, Francis, que cuando nosotros estamos en esos tiempos de crisis, vamos a escuchar voces negativas de que tú no puedes, de que mira cómo tú estás y tú lo acabas de externar. Mira cómo tú, recibiendo de Dios el estímulo en el espíritu de parte de Dios, mira cómo tú lo transmitías a tu familia. Asimismo, cuando uno recibe esas palabras negativas, lamentablemente hay hombres y mujeres que no creen en la palabra que Dios le ha dado por ver los tiempos difíciles. Amén, amén, y en mi vez de hermana. transmitir esa fe, transmiten lo negativo. Exacto. Pero algo glorioso que se nos ha impartido en esta casa es saber guerrear. Aleluya. Por eso la palabra lidiar es luchar, guerrear, contraatacar en contra de lo negativo que viene hacia ti para ahogar lo positivo que es la palabra de Dios. Por Amén. eso tú y yo estamos de pie. Amén. Por eso tú acabas de decir que tu familia está de pie, una familia hermosa para la gloria de Dios. Aleluya. Un hermoso ministerio que se está desarrollando bajo cobertura para la Gloria a gloria de Dios. Y creemos en verdad, amada audiencia, que aunque haya tiempos difíciles se puede establecer una buena mayordomía. Así es, mi hermano. Y cuando tú estableces esa buena mayordomía en tiempos de crisis, te vas a dar cuenta que puedes lidiar en todos los tiempos que se te presenten. Amén. Siempre que estés agarrado del grande. Así es, mi hermana. Y importante siempre es la comunicación. En el caso de los que son casados, la comunicación con tu pareja es primordial. Siempre debatan los problemas. No que si yo me gané 2,000 pesos, solamente le voy a decir que Bueno, tengo ahí, 1,000. ahí quería llegar. ¿Cómo fue esa mayordomía en las ganancias? No vamos a hablar de cantidades específicas de ustedes, pero más o menos lo que entraba, cómo se manejaban, porque tú sabes que mayordomía es saber administrar, guardar, un balance. ¿Cómo ustedes se manejaban? Porque eso es lo que verdaderamente nos atestigua a nosotros, que hay un cambio, una transformación, que es lo que estamos viendo en el día de hoy. Amén. Realmente en el dinero que yo producía, se cumplió lo que estableció la palabra cuando el Señor oró por los panes y los peces. Gloria a Dios. Porque realmente yo cuando tuve el primer carro, que tuve lo saqué, porque para hacer un pequeño preámbulo, yo estudié ventas, pero para poder ejercer tenía que tener un vehículo. Yo no tenía los recursos. En el momento que ya yo estaba sin trabajo, mi esposa era que nos sostenía con un poco ingreso. Por el milagro del Señor, mi esposa se atrevió a ir a un banco porque entendía que yo necesitaba el carro para poder trabajar ventas. Entonces mi esposa va a un banco sin la más mínima razón de calificación. Wow. Pero en el nombre del Señor ella fue y la sorprendieron con un préstamo. Ella no calificaba. Y con ese préstamo sacamos ese carro. Ese carro fue nuestra más grande bendición, pero también fue nuestro más grande proceso. Gloria a Dios. Señores, porque es que a nosotros nos dan la palabra y caminar y accionar en esa palabra, aunque usted no vea nada de lo que Dios ha dicho, usted está caminando en esa palabra. Así es. Y usted no está mirando el entorno, sino más allá, que es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Así es. Y por eso cada uno de los que le han creído a Dios estamos de pie batallando, pero estamos de pie. Y sin lugar a duda podemos decir que sí se puede lidiar en tiempos de crisis y disfrutar lo poco o lo mucho que entra. Porque la palabra de Dios dice, en lo poco me fuiste fiel. Amén. Sobre los muchos te voy a poner. Y la abundancia de Dios es estar en plenitud y gozo delante del Señor.
Sí, que muchas personas toman como excusa el problema de las deudas o las enfermedades o situaciones que tienen para no diezmar. Eso es un grave error. Yo recuerdo que a veces salía a taxiar. Luego que ya yo comencé a trabajar en el carro, a los pocos meses, Sí, yo mi recuerdo. esposa quedó sin trabajo. Ahora, gracias al Señor, era yo quien sostenía la casa con el carro. Me puse a taxiar en lo que conseguí un trabajo como vendedor. En ese tiempo yo recuerdo que muchos fueron los días que yo me levantaba a las 7 de la mañana y volví a las 12 de la noche con 500 pesos en las manos. Con esos 500 pesos en la mano yo tenía que dejar 300 pesos para Gloria a echar el Dios. combustible del día siguiente, orando para que no se dañe una pieza. Con los otros 200 pesos dejarlo en la casa para que mi esposa resolviera con eso hasta que yo volviera en la noche del otro día. Y en esa mayordomía, ¿tú sabes qué? De esos 500 pesos, siempre saqué lo que era del Señor. Santo El Dios. diezmo siempre estuvo ahí. Siempre busqué cómo ofrendar, no dejaba de venir a la casa del Señor, Santo. siempre estuve siéndole fiel y por eso siempre recordé esa palabra que tú nos diste. Alguien me decía a mí, pero ¿por qué tú en los días calientes, los días de cobro, no estás en el lugar, en el punto de taxeo? Porque esos son los días mejores, que te va mejor. Yo tengo un compromiso con la iglesia y yo Gloria a Dios. dejaba de ganar dinero en esos días por mis compromisos con mi iglesia, pero siempre decimos esa palabra y ese día que tú nos sorprendiste con esa palabra de parte del Señor, que nos dijiste, porque han sido fiel, el pan nunca faltará sobre la mesa. Fue una confirmación de que valía la pena seguir a Cristo, dejar de lado cualquier cosa, mantenerme ahí. Y aún de lo poco que tenía, siempre ese diezmo del Señor estaba ahí, porque era mi manera de yo honrar Wow. lo que Él hacía por mí Santo. día por día. Poderoso, poderoso, Francis, para la gloria de Dios. Mira cómo en ese testimonio tú has abarcado en esta última parte lo que es la mayordomía en cuanto a lo económico, la mayordomía en cuanto al tiempo, la mayordomía en cuanto a lo espiritual, Amén. a lo emocional. Señores, hablar de mayordomía siempre he tenido la oportunidad de decir que lo abarca todo. Entonces, en el diario vivir establecemos una mayordomía hasta al levantarnos a Así X es. hora, establecemos una mayordomía. Vamos a estar en una pausa y luego continuamos con cada uno de ustedes. Nuevamente agradeciéndole a la audiencia, como siempre, permaneciendo fiel. Saludamos a nuestra hermana Luz María, a la hermana Rosa Lugo, también a María Luisa Gómez, Felicita, Fanny. Agradecerle a todos aquellos que no vamos a mencionar todos los nombres en esta hora porque se nos va a ir el tiempo saludando, pero los amamos y de verdad agradecemos su sintonía, su fidelidad
con cada uno de nosotros. Francis, ya para entrar en el tiempo de lo que es la conclusión, hemos sido muy enfáticos en lo que es lidiar en esos tiempos de crisis, estableciendo esa buena mayordomía en lo poco, sabiendo que Dios no va a llevar a lo mucho. Hemos hablado de cómo andar en precariedad, de cómo andar en lo poquito que no sabemos qué hacer, pero nunca olvidándonos de estar agarrado del grande. Así es, mi hermana, así que es. Nuestra confianza y nuestra convicción sea de aquel que da la palabra, que es Dios, de aquel que viene la cobertura, de aquel dador de la gracia, porque toda dávida y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, dice su palabra. Así es. Y hay una cita bíblica que ha ministrado mucho mi vida y se la quiero dejar a ustedes, que siempre el externo es Isaías 26:3. Y es que Él guardará en completa paz aquel cuyo corazón permanece en Él, porque ha permanecido confiado en aquel que ha dado la palabra. O sea, cuando nosotros confiamos y permanecemos fieles en aquel que da la palabra y el que sabemos que es el que va a traer el cumplimiento, no nos desesperamos. Así es. En ese tiempo de crisis, tanto económico como emocional, entras en un tiempo de desesperación, porque es normal uno entrar en un tiempo de desesperación cuando dice, ya de aquí no me levanto. Sí, realmente sí. En esos procesos de cobros, cuando la gente se acercaba a mí, yo recuerdo que en 3 ocasiones me atrasé con los pagos del carro. Entonces, cuando llegaba un enviado de parte del banco, él me tenía que entregar un documento como un anuncio, y ese anuncio, solamente por él firmarlo, yo tenía que pagar por encima de lo que ya yo debía. La primera vez me chocó, la segunda me chocó, la tercera vez fue tan duro para mí que yo recuerdo que en el punto de trabajo que estaba, yo salí afuera y yo levanté los brazos y le dije al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Santo Dios. Padre, ¿hasta cuándo? Ya yo no soporto más. ¿Por qué es que lo poco que tú me das se lo tiene que llevar el hombre? ¿Por qué es que lo poco que tú me das tiene que querérmelo quitar el enemigo? Si tú estás viendo que con dificultad me sostengo cada día, ¿por qué tú permites que estas situaciones pasen en mi vida, Señor? Necesito que me des una respuesta, necesito que te muevas a mi favor. Y en el tiempo preciso del Señor, Él escuchó esas plegarias mías, esas oraciones, y comenzó a abrir Él mismo el camino, porque en el día que yo menos lo esperaba, Dios usó a mi pastora para decirme, he encontrado una puerta abierta para ti. A través de ella llegué al lugar donde estoy ahora, donde Dios me ha bendecido, y por la gracia del Padre, mi situación económica mejoró. Tremendo, tremendo. Te hacía la pregunta porque debemos de pararnos en los dos ángulos. De cuando estoy en medio de la crisis sufriendo a tal grado que entro en la desesperación, como en el tránsito donde estoy caminando hacia la abundancia. Son dos áreas, son dos extremos, y los dos sentires son diferentes, pero la diferencia está en estar convencido desde el principio, desde que uno camina hasta la tierra prometida, vamos a decir, que es el cumplimiento de la palabra, hasta vivir y celebrar. Porque nosotros los cristianos y las personas que han creído en el Todopoderoso celebran en medio del desierto. Pero hay una celebración que está cuando tú sales del desierto también. Amén. ¿Puedes tú en este tiempo testificar que en verdad Dios saca de la crisis, que Él rompe con la crisis? A boca llena. Dios a boca mío. llena puedo decirlo, porque incluso para que el hombre no tuviera la gloria, para que yo no tuviera la gloria, cuando Dios comenzó a abrir las puertas, vinieron desde arriba hacia abajo las oportunidades. No fue puertas que yo toqué, no fue personas con las que yo hablé, comenzó a venir desde arriba. Y a partir de ahí Dios mismo fue abriendo puertas, como quien dice, lo que te prometí te lo empiezo a cumplir. Lo que, como has confiado en mí, has creído en mí, yo comienzo a darte respuesta a cada una de tus peticiones. Dios fue el que lo hizo. Algo importante en la vida del creyente es que cuando tú estás siendo procesado, cuando estás siendo embatido, sea por el enemigo, sea por el hombre, muchas veces entramos en un tiempo de desesperanza en el cual le fallamos a Dios, dejamos de creer en Dios. Esa falta de fe hace que muchas cosas negativas vengan a tu vida, y muchas veces hay bendiciones que ya estaban a la puerta y se detienen porque tú dejaste de creer. No importa tu situación económica, no importa el nivel de la crisis, camina recto encima de la palabra, créele al que te llamó, y vas a ver que Él va a abrir esa puerta que aún tú no estás esperando que se abran en tu favor. Poderosa conclusión, hermano Francis. Así es, externales en este día, en esta tarde que Dios ha permitido que estemos con cada uno de ustedes. Y es que se puede establecer una buena mayordomía en tiempos de crisis. Usted y yo podemos lidiar con esas áreas que tanto atacan nuestra mente, como dijimos que íbamos a abarcar. Esos dos puntos, ser enfático en lo que es lo económico y lo emocional.
Se puede dividir los dos ángulos y seguir convencidos en el dador de la vida, en el dador de la palabra que trae el cumplimiento de las promesas de bendición a nuestras vidas. Sí se puede caminar con lo poco que Dios pone en nuestras manos. Él lo va a multiplicar. Así es. Y así en medio de toda desesperación, siempre nosotros enfocados en aquel que ha dicho que esfuérzate y sé valiente. Amén. En aquel que ha dicho que yo voy a estar contigo, no temas ni te desanimes, porque aquel que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. en el nombre Y de nosotros Jesús. vamos siguiendo caminando, no importando aunque sea arrastrándonos, seguir para tener en manos la bandera de la victoria que está en Cristo Jesús. Así que ya para concluir vamos a recordarles las redes, Francis, las redes de nuestros ministerios. Estamos en Facebook, en Instagram como Caminando Bajo la Columna de Fuego. También nuestra amada madre y pastor está como Elizabeth Monción. También externales los martes de palabra a partir de las 7 de la tarde, los miércoles también en la Gustavo. Y aquí los jueves también sanidad y liberación, al igual que los domingos, tanto en la iglesia de la Gustavo como en la iglesia madre, aquí en la avenida Charles de Gaulle, los Trinitarios número 5. Y en la avenida Gustavo Mejía Ricard 273 en Plaza Corador, tercer piso. Así que le externamos, puede compartir esta transmisión, esta impartición para que puedan seguir recibiendo y que sus familiares sepan que aún estando en tiempos de crisis puedes lidiar con ella y tener una buena mayordomía. Así que Dios te bendiga, Francis. Amén. Dios te bendiga, Alquida. Gracias por invitarme. Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga.